la nación o por el pueblo, temporalmente. Pero ahora Jesús está hablando de un nuevo pacto. Él dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Porque por muchos es derramada para remisión de los pecados. Muchos, porque la gente que creemos en Jesús, tenemos seguridad de que somos libres por la sangre de Cristo. Ahora, sin duda, escucha muy bien esto, la sangre de Jesucristo es el regalo más precioso que nuestro Padre Celestial ha dado a su iglesia. Sin embargo, son pocos los cristianos que entienden su valor y su virtud. Hay mucha gente que no entiende el valor y la virtud de la sangre. El himno nacional, gloria a Dios, de la iglesia pentecostal es: hay poder y sin igual poder en la sangre de Jesús. Ese es el himno nacional de la iglesia pentecostés. Sencillamente no comprendemos el gran significado de la sangre de Jesús. Quiero darte un entendimiento más pleno acerca de la preciosa o de la preciosidad de la sangre de Jesús y cómo puede hacer cambios maravillosos en la vida de todo aquel que acepta a Jesús. Nosotros recordamos su sacrificio cada vez que tomamos comunión, o sea, la Santa Cena, pero eso es todo. El conocimiento que muchos cristianos tienen acerca de la sangre de Jesús. Para los israelitas, la sangre estaba en el envase cuando Dios le dijo a Moisés que iba a traer destrucción sobre el hijo mayor de cada familia. Estaban en el envase. Y yo he dicho en otros programas que la sangre no tenía poder para salvar si se quedaba en el bote embotado o en cualquier frasco que tuvieran o los israelitas. Solamente tendría efectividad cuando obedecieran la voz de Dios a través de Moisés. Porque la muerte que iba a venir a matar todo primogénito, en Israel había una marca de sangre y esa sangre no podía permitir al ángel que matara al hijo mayor. Sin sacar la sangre, estos padres no se podía hacer absolutamente nada. Pues si esa sangre de un cordero, por mandato de Dios, podía liberar al hijo mayor de la familia, ahora en este tiempo, cuánto más la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo es poderosa. Es ese medio que usó Dios para salvar al mundo. La Biblia dice en Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos, ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sabe usted que Jesucristo cuando fue crucificado, el telón que impedía que solamente el sumo sacerdote entrara, nadie podía entrar? Cuando Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, de arriba abajo se rompió. Y entonces todos ahora tenemos acceso, o sea, podemos entrar. Dice la Biblia, acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar de él misericordia. Antes no, solamente el sumo sacerdote, pero cuando Cristo dio su vida por nosotros, hizo, aleluya, un acto de cumplimiento a que podamos ser salvos por medio de Jesucristo y entrar a la presencia de Dios. La sangre de Cristo fue derramada para remisión, o sea, para perdón de los pecados,
Pues conforme a las Escrituras, oiga esto, todos somos pecadores. No hay nadie que diga, yo no soy pecador. Todos hemos pecado. Por naturaleza, el ser humano es pecador. Todos hemos pecado. Todos hemos violado los mandamientos de Dios. No hay nadie que diga que no ha violado los mandamientos de Dios. Escuche bien, todos hemos pecado. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Y déjeme decirle que no hay nadie más que me pueda salvar. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que dio su vida por el mundo. Todos sabemos un texto que lo llamamos el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No solamente al pueblo judío, sino al mundo. Entonces, yo dije, todos por naturaleza veníamos con el pecado encima de nosotros. Desde que el niño entra a razonamiento, se desarrolla. Por eso dice el apóstol San Pablo a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos destituidos, pero cuando vino el Cordero de Dios, aleluya, todo ser humano, no importa cuántos pecados el ser humano haya cometido, el Señor lo perdona. Todos hemos sido justificados, injustos. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. ¿Oyó? Ni siquiera uno que no haya sido pecador. A consecuencia del pecado humano, vino la separación del hombre ante Dios. Por esa razón, pero Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, nos dice en el capítulo 59 y versículo 2, amigo, escuche, buenas noticias. Si usted no es salvo, más vale que se prepare, porque la influencia del pecado está abundando, pero también la gracia sobreabunda. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, oiga bien, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. O sea, nuestros pecados han hecho división. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Usted que está escuchando este programa cristiano, le digo, Dios le está hablando, Dios nos está llamando. Esta porción nos enseña que somos culpables cuando no hemos dado la vida a Jesucristo. Somos culpables. Necesitamos a Cristo. El salmista dijo en el Salmo 38:4, porque mis iniquidades, o sea, mis pecados se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Esa es la situación de mucha gente, pero Jesucristo está diciendo, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y luego dice, y el que a mí viene, no lo echo fuera. El Señor no desprecia a nadie, no le cierra la puerta a nadie. Ahora, vamos a hablar un poquitito sobre las consecuencias del pecado en el ser humano. Las consecuencias del pecado en el ser humano. ¿Sabe usted que Satanás acusa al hombre delante de Dios? El enemigo Satanás acusó a Job, el único hombre que encontramos que Dios le llama perfecto en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe lo que hizo? Acusó a Job. Cuando Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y le preguntó Dios, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Y este diablo es muy miserable. Le dijo, ¿cómo no? Lo tienes bien bendecido. Lo has bendecido. Mire qué tremendo. Por eso le digo que Satanás acusa al hombre delante de Dios.
Y Revelaciones 12:10, oiga lo que dice: entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Fíjate cómo dice, día y noche. Pero va a llegar un día que este miserable demonio lo va a arrojar Dios y le espera al infierno. Es infierno porque hay una gloria y hay un infierno. Al infierno van los rebeldes, los incrédulos, los que no creen en que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz del Calvario. Y esto que estoy mencionándolo a usted demanda la pena de muerte del hombre, porque está establecido. Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos está ofreciendo la vida eterna, amigo. Haz una decisión, usted que no es salvo todavía. Usted que está ya convertido a Jesucristo, este mensaje que estamos dándolo, póngale usted a que otros lo miren en su Facebook, que lo escuchen, para que se conviertan a Jesús. Son medios que usted puede usar para evangelizar a alguien que ha tratado de evangelizar. Hágalo, porque estamos citando Biblia. Les estoy citando palabra de Dios. Les digo que la paga del pecado es muerte. El pecado paga mal. Cuando yo me convertí a Jesucristo en el año 57, bien convertido a Jesucristo, me sacó a mí de la cárcel para predicar el evangelio. Yo tenía un amigo que éramos, como dice el mexicano, uña y carne, siempre juntos. Cuando yo estaba en el templecito allá en Ohio, en un templo en el estado de Ohio, ahí yo llegué llorando. Yo decía que los hombres no lloraban, pero ahí lloré yo como una criatura. Y a los cuantos días vino él a buscarme al templo, porque yo ya no andaba con ellos en las parrandas y todo eso. Y me dio mucho gusto que cuando yo estaba ahí, llegó y me dijo que venía a verme. Y le dije, me da mucho gusto que hayas venido. Y dijo, no vine yo más que a ver si era cierto que te habías convertido. Le dije, ya me convertí y qué bueno que tú has venido para que te rindas a Jesús. ¿Sabe lo que me dijo? ¿Sabe lo que me dijo? Dijo, a todos se nos llega el tiempo, a ti se te llegó, a mí todavía no. Y yo lloré como una criatura con él. Le dije, amigo, Dios te ama, Dios te quiere salvar, entrégate a Jesús. ¿Y sabe lo que hizo? Se levantó y se salió del templo y jamás lo volví a ver. Cuando yo estaba en la escuela bíblica preparándome, mi padre me avisó y me dice, tu amigo anoche venía de un baile y murió en un río ahogado. Me dio mucha lástima. Aleluya. Dios, dije, oh Señor, aquella noche que vino ahí, tú lo querías salvar y Él no te dio la oportunidad. Yo quiero decir esto, amigos. Dios nos da una oportunidad siempre y me da mucho gusto que nos está salvando Cobra Silmán de allá de Brasil. Dice, enviar un abrazo a hermano en Brasil, bendiga a mi gente de mi país. Y sí, vamos a bendecir a toda la gente del país de mi hermano en Brasil y que Dios los bendiga a todos. Y usted comparta con los demás esta grabación, porque lo que les hablo aquí es Biblia, no es cosas de opiniones personales. Les estoy predicando a un Cristo que murió en la cruz del Calvario para salvar a todo el mundo.
Eso es lo que dice la Santa Biblia. Entonces, mi amigo que me estás escuchando, ese hombre que vino conmigo, que era amigo mío, muy amigo, que éramos inseparables, murió sin darle el corazón a Jesús. Yo le pido a usted que si no es convertido, se entregue a Jesús. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 9:22, pura palabra. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, porque así lo hacía el tiempo del Antiguo Testamento. Pero la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, dio su sangre carmesí para salvar al mundo. Desde el pacto, Dios pedía a su pueblo el sacrificio de animales y derramamiento de sangre para cubrir el pecado de la nación temporalmente. Mire, se lo cito en la Biblia, Levítico 4, 24 y 25. Y pondrá su mano, está hablando del sumo sacerdote, porque habían dos corderos que venían, machos cabríos, que los traían al templo, echaban suertes en el animal, y pobrecito el que caía la suerte de que lo tenían que degollar o matar. Eran dos, el otro lo soltaban después. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo va a degollar en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo, escuche esto, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y lo pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Eso es lo que tenía que hacer el sumo sacerdote. Sabemos que el sacrificio de los animales como tal no hacían posible el perdón de los pecados del pueblo, tan solo los cubrían. Era solo una sombra de lo que había de venir en el nuevo pacto. Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hace perfectos a los que se acercan. Luego dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. No, señores, pero sí la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Estamos hablando del propósito de la sangre de Cristo. No es posible hablar de su sangre sin hablar de su sacrificio. Jesús se sacrificó y dio su vida por el mundo. No podemos separar la sangre de la persona que la derramó. Jesús derramó su sangre para el perdón. Gloria a Dios. Ese es el propósito de la sangre de Cristo. Para el perdón. Quiere decir que nos justificó. Jesús nos justificó. Romanos 5, 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Esto me hace sentir un alivio tremendo en mi vida, porque hace muchos años que yo acepté a Jesús. Era un pecador, vicioso, borracho, contaminado, mal hablado, muchas veces golpeado, herido mi cuerpo. Pero cuando conocí a Jesús como mi Salvador, las cosas cambiaron. Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque viene una ira. Usted dice ahorita estamos en ella. Es parte de lo que Jesús profetizó
y dijo que en los últimos tiempos habrían pestilencias, hambres, escasez. Muchas de estas cosas están sucediendo, pero todavía no es la venida de Cristo. Y ahorita mucha gente está haciendo y se le está abriendo otra puerta de oportunidad. Mucho cristiano que fracasó y se fue al mundo. Arrepiéntete, hermano. Cristo te está dando una oportunidad. No digas después será demasiado tarde. Jesús nos redimió, nos compró, somos comprados de la esclavitud. Antes éramos esclavos del pecado. Yo quería ser libre del pecado, pero con mis fuerzas. Le prometí a mi madre, tengo una foto de mi madre y hasta con el Señor. Ella se fue a la edad de creo que 96 años, 95 años. Yo creo que voy a llegar allá, gloria a Dios, para seguir predicando si el Señor se tarda. Y vi una foto de ella y me dio tristeza por lo que yo le hice sufrir. Mucho. Sufrí, la hice sufrir mucho a ella. Pero ella nunca perdió la fe. Y ahora me siento privilegiado de que soy llamado hijo de Dios. Dice la Biblia en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las Escrituras, según su amor y su gracia por nosotros. Somos bendecidos. Nos limpió, aleluya. La sangre de Cristo nos limpió de toda nuestra culpa. Hay mucha gente que no sabe el valor que tiene la sangre de Cristo. Nos limpió de la culpa. Hebreos 9:14 dice la Biblia. Ahora le cito la palabra con una pregunta. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Dijimos que si la sangre de los machos cabríos hacían temporalmente una limpieza, temporalmente, ¿cuánto más dice la sangre de Cristo? Esa sangre de Cristo nos ha santificado. Tiene mucho valor la sangre de Jesús. Hebreos 13:12 dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta para santificarnos. Otra cosa más que hace la sangre de Cristo, nos reconcilió. Estamos reconciliados, gloria a Dios, con el Señor. Antes, como Adán y Eva, corríamos, escondernos, no queríamos oír nada de Dios. Yo estoy aquí orando tempranito esta mañana, me paseé por la casa tempranito, como les he pedido que hagamos, y le decía al Señor, Señor, yo estoy reconciliado contigo. Dime, háblame, ¿qué digo al pueblo? ¿Qué digo a la gente? Comparte mi palabra, habla mi palabra, que mi palabra nunca volverá vacía. Nos reconcilió, Colosenses 1:20-22, y por medio de la reconciliación consigo todas las cosas así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora sí tengo paz con Cristo yo, amigo, amiga. Antes no tenía paz, vivía intranquilo, inseguro. Cuando llegaba la noche que venía de los placeres del mundo y tenía miedo, allá afuera muy valiente, pero cuando llegaba a la casa, si me muero, ¿qué va a pasar de mí? Me voy a ir a la condenación porque me habían instruido mis padres desde chiquillo. Pero ahora, gracias a Dios, no hay temor. Dios nos ha hecho libres para que podamos entrar a la presencia gloriosa de Dios. Usted lea la Biblia, le doy Hebreos 10:19-22.
Ahí lea la palabra del Señor y podemos entrar seguramente a la presencia de Dios. Voy a concluir ya muy pronto, pero quiero decirle que en esta Semana Mayor, que nos han cerrado los templos, el diablo se carcajeó del cristianismo, pero usamos, aleluya, para enseñarle al diablo que Dios siempre gana las batallas. Tenemos ahora mucha gente en el Facebook, aún hermanos laicos, que están metidos ahí mandando mensajes, escribiendo textos bíblicos. Anteriormente lo usaban para estar platicando uno con el otro, ahí nada más texteándose, como dicen. Pero ahora está lleno de gente que está proclamando el nombre de Cristo Jesús y que le está diciendo a alguien, su amigo, no tengas miedo, Dios con nosotros, Dios con nosotros. El enemigo tiene que ser avergonzado y Cristo tiene que ser glorificado. Aleluya. Mi hermano de allá de Brasil que me dice, bendiga a mi gente. Seguro que Dios bendice a todo ser humano. Este evangelio es para todo el mundo, para toda la gente. Esta Semana Mayor vamos a hacerle más guerra a nuestro adversario y vamos a decirle a la gente que la salvación está en Jehová Dios de los ejércitos y que Dios nos va a ayudar y vamos a alcanzar más gente ahora en este tiempo para que el nombre de Cristo siga siendo glorificado. Voy a orar por ustedes para que Dios los use. Este mensaje que les he entregado, si usted lo está recibiendo en su celular, métalo a otras gentes en otras partes del mundo para que se oiga el evangelio que liberta al cautivo. No le hace que tan negros sean los pecados. Si vuestros pecados fueren tan negros como el carbón, dice la Biblia, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. Hay poder, aleluya, en la sangre de Cristo Jesús. Te puedes lavar con lo que quieras las manos y el cuerpo, con el jabón más rico que puedas conseguir. Eso no te borra los pecados. Te está matando el microbio temporalmente, aleluya, pero hay una sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario y que esa sangre, hasta el más bandido, al más criminal, al hombre que nadie lo quiere, la sangre de Cristo lo hace una nueva criatura. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Padre, gracias te doy porque me das la bendición de poder compartir la palabra en esta tarde para el auditorio que está viendo esta grabación. Te ruego que los bendigas y aquel que no es salvo, usted que no es salvo, dígale al Señor, sálvame Jesús, dígaselo, sálvame Jesús, perdóname Jesús, perdóname Jesús. Y si usted lo ha hecho, Cristo ha entrado a su vida, le doy la bienvenida a la familia de Dios. Padre, gracias. Algún enfermo, tócalo Jesús, fluye poder en todas partes donde se está escuchando este mensaje y haya liberación, sanidad divina en el nombre de Cristo Jesús. Alguna persona que está atemorizada, llénalo del poder del Espíritu Santo, llénalo de la autoridad tuya y que se levante como un gigante diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias Jesús te doy muchas gracias. Amén Jesús y amén. Amigo, Dios los bendiga mucho y mañana voy a estar a las 6 de la mañana en el programa de radio y ahí vamos a estar difundiendo el mensaje y luego en la tarde, a las 4 de la tarde, estaremos predicándole a usted otro poderoso mensaje de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos, es mi oración y mi deseo.